Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en los misterios de la Antártida, un lugar donde bajo el hielo pueden esconderse antiguas cuevas y vestigios de civilizaciones desconocidas. ¿Esconde este continente helado rastros de antiguos asentamientos o incluso de visitantes extraterrestres? En estas tres historias descubriremos los misterios más interesantes de las profundidades subterráneas de la Antártida, que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia del planeta. La Antártida es un misterioso continente oculto, bajo miles de años de hielo, que esconde muchos secretos que solo empiezan a revelarse al mundo científico. Una de las cuestiones más interesantes se refiere a las posibles cuevas subterráneas ocultas bajo la capa de hielo. En las últimas décadas han surgido hipótesis sobre la existencia de cavidades bajo la superficie antártica donde las temperaturas son mucho más elevadas que en la superficie, lo que convierte a estas zonas en un refugio potencial para formas de vida desconocidas o incluso ecosistemas antiguos, aislados del mundo durante miles de años. La idea de las cuevas subterráneas surgió de la presencia de actividad geotérmica en algunas regiones de la Antártida. Por ejemplo, en las proximidades del monte Erebus, los investigadores han descubierto zonas donde la temperatura bajo la capa de hielo es lo suficientemente alta como para que exista agua líquida. Este descubrimiento ha llevado a los científicos a creer que bajo las capas de hielo pueden existir oasis cálidos capaces de albergar vida. Esta hipótesis cuestiona la visión tradicional de la Antártida como un desierto completamente helado. Los primeros indicios de la existencia de cavidades subterráneas aparecieron a mediados del siglo XX durante la perforación de las capas de hielo. En aquella época, los científicos descubrieron lagos subglaciales que indicaban la presencia de agua líquida incluso a profundidades considerables. La moderna tecnología por satélite y los dispositivos de exploración han confirmado la existencia de puntos calientes en diversas regiones de la Antártida, lo que ha llevado a seguir investigando y buscando cavidades subterráneas. Estudios recientes han revelado sistemas enteros de cuevas que pueden extenderse decenas de kilómetros y conectarse para formar una red subterránea oculta. La cuestión de la posibilidad de vida en las cuevas subterráneas de la Antártida cautiva la imaginación no solo de los científicos, sino también del público en general. Y aunque la vida parece improbable en las condiciones de bajas temperaturas, falta de luz solar y recursos hídricos limitados, estas cuevas se han convertido en un hábitat para formas de vida microscópicas que pueden sobrevivir en condiciones extremas. Los microorganismos hallados en las muestras de hielo indican que es posible sobrevivir en condiciones en las que no hay luz solar y en las que la energía vital puede obtenerse mediante reacciones químicas. En 2024, un equipo internacional de investigadores de universidades de Estados Unidos y el Reino Unido realizó un gran avance en la investigación, utilizando escáneres por satélite y sondas subterráneas no tripuladas. Descubrieron que las cavidades bajo el hielo antártico son sistemas enteros de cuevas, con condiciones de temperatura bastante estables, e incluso masas de agua subterráneas. Los científicos sugieren que es probable que estas cuevas alberguen especies de microorganismos que pueden haber permanecido inalteradas desde tiempos prehistóricos. Uno de los mayores misterios ha sido el descubrimiento de antiguos restos fosilizados en las capas glaciares. Hallazgos recientes han confirmado la hipótesis de que en el pasado pudo existir un ecosistema independiente en la Antártida, y algunos de sus fragmentos pueden haber sobrevivido hasta nuestros días debido al clima único del continente. Los restos de pequeños organismos en estas masas de agua subterránea indican que la actividad geotérmica puede haber creado un entorno protegido para la supervivencia de diversas formas de vida. Investigadores de la Universidad de Oslo han publicado un estudio en el que describen las bacterias halladas en las aguas bajo el glaciar. Los científicos sugieren que estos microorganismos pueden ser más antiguos que las propias formaciones de hielo antártico. La idea de un ecosistema aislado conservado bajo el hielo durante milenios suscita nuevas especulaciones.
¿Podrían haber sido estas cuevas un refugio para la vida que había permanecido aislada desde la última glaciación? Algunas hipótesis, basadas en el descubrimiento de organismos que no tienen análogos cercanos, sugieren que las cuevas subterráneas antárticas podrían ser no solo un ecosistema oculto, sino también la prueba de un proceso evolutivo independiente que se desarrolló sin influencias externas. Algunos investigadores, basándose en datos y observaciones por satélite, sugieren la existencia de complejos subterráneos enteros bajo la capa de hielo que podrían haber albergado civilizaciones antiguas o incluso visitantes extraterrestres. Esta teoría se apoya en informes sobre extraños patrones encontrados en rocas y restos antiguos que resultan difíciles de explicar en términos de la ciencia tradicional. Aunque no existen pruebas directas, los teóricos siguen planteando la hipótesis de la existencia de bases secretas o antiguos depósitos de conocimiento bajo el hielo antártico. Aunque la mayoría de los científicos se muestran escépticos sobre la existencia de antiguas estructuras subterráneas, el descubrimiento de nuevas cavidades subterráneas plantea cada vez más interrogantes. Si estas cuevas son capaces de albergar vida a nivel molecular, ¿hasta dónde pueden llegar estas capacidades? ¿Podrían los antiguos ecosistemas bajo la superficie antártica haberse desarrollado en tal aislamiento que han permanecido casi intactos al paso del tiempo? La Antártida sigue siendo uno de los lugares más aislados e inexplorados de la Tierra. Cada nueva expedición y cada descubrimiento no hacen sino añadir más interrogantes a este majestuoso continente helado. ¿Quién sabe qué secretos esconderá todavía y podrá la ciencia moderna acercarse a desentrañar estos misterios subterráneos? La Antártida es una de las regiones más misteriosas e inexploradas de nuestro planeta. Entre sus capas de hielo, que han permanecido intactas durante miles de años, los científicos han descubierto una red de cuevas subterráneas con potencial para albergar vida. Es posible que estas cuevas estén conectadas con antiguas civilizaciones o formas de vida desconocidas que existieron aquí mucho antes de la llegada de la humanidad. Las hipótesis y las investigaciones científicas siguen desvelando los secretos de este continente helado, abriendo nuevos horizontes a nuestra comprensión de la historia del planeta. Los primeros indicios de la existencia de cuevas en la Antártida aparecieron a mediados del siglo XX, cuando los científicos descubrieron cavidades subterráneas con indicios de actividad geotérmica durante la perforación del hielo. Los mapas térmicos creados a partir de datos de escáneres de satélite mostraban zonas anómalas, con temperaturas elevadas, que podían ser cámaras subterráneas cálidas. Este descubrimiento supuso un gran avance científico que desencadenó nuevas investigaciones y expediciones a la región. Con el tiempo, el interés por las cavidades subterráneas no ha hecho más que crecer a medida que la tecnología nos ha permitido explorar estas profundidades con una precisión cada vez mayor. Con el desarrollo de la tecnología en el siglo XXI, los científicos han podido realizar estudios detallados de las estructuras subterráneas. Se ha descubierto que en las profundidades de la capa de hielo de la península antártica existen importantes cuevas formadas por la actividad geotérmica. Resulta especialmente intrigante la hipótesis de que estas cavidades puedan formar complejos subterráneos enteros con agua líquida caliente, donde podrían existir formas de vida únicas y desconocidas para la ciencia moderna. Este descubrimiento se ha convertido en un catalizador para nuevas investigaciones destinadas a desvelar los secretos de las profundidades antárticas. En 2024, una expedición de investigación que utilizó drones y robots de última generación para explorar las capas subglaciales obtuvo nuevos e importantes resultados. Entre las estructuras encontradas, llamaron especialmente la atención unas formaciones geológicas que parecían escaleras o terrazas con una geometría correcta. Estas cuevas, según algunos científicos, podrían ser reservorios naturales de vida. Debido al aislamiento de la zona durante cientos de miles de años, los microorganismos que allí viven
podrían desarrollarse independientemente del mundo exterior. Esta evolución aislada abre la perspectiva de estudiar formas de vida que han evolucionado en condiciones únicas, conservando las características originales propias de la prehistoria. La hipótesis de la evolución aislada en las cuevas antárticas ha despertado el interés de ecólogos y biólogos. En condiciones de aislamiento total y temperatura estable, pueden formarse nuevos ecosistemas capaces de adaptarse a las condiciones específicas de las cuevas. En las aguas de las cuevas, los científicos han descubierto bacterias que pueden vivir sin oxígeno y obtener energía mediante quimiosíntesis, un proceso similar al que utilizan los organismos cercanos a los respiraderos hidrotermales del fondo de los océanos. El descubrimiento de tales microorganismos plantea la cuestión de la posibilidad de la existencia de formas de vida similares en otros planetas y lunas del sistema solar. Por ejemplo, en las lunas de Júpiter o Saturno, donde también hay indicios de agua líquida. Otro misterio de las cuevas antárticas es su potencial para formar parte del sistema de aguas subterráneas del continente. Los estudios han demostrado que algunas cuevas pueden estar conectadas entre sí a través de ríos subterráneos que fluyen bajo el hielo, uniendo lugares remotos de la Antártida. Esto puede indicar la existencia de una red única de vías fluviales subterráneas que facilitan la propagación de microorganismos y la formación de ecosistemas únicos en las profundidades del continente helado. Estas conexiones también pueden ser importantes para comprender la estructura interna de la Antártida, en particular sus procesos hidrológicos y geotérmicos, que pueden desempeñar un papel importante en la configuración del clima de todo el planeta. Estas estructuras subterráneas han atraído la atención no solo de biólogos, sino también de arqueólogos y antropólogos. Hay leyendas de pueblos del sur que hablan de continentes blancos en el fin del mundo, habitados por criaturas misteriosas o incluso civilizaciones avanzadas. Algunos investigadores creen que las cuevas subterráneas de la Antártida podrían albergar vestigios de estas antiguas culturas, que podrían haber florecido antes del inicio de la glaciación global. Estos hallazgos podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia de las civilizaciones y del impacto de los desastres naturales en el desarrollo de la vida en la Tierra. Los últimos hallazgos arqueológicos realizados en 2024 causaron sensación. Durante la expedición se descubrieron objetos de piedra de origen desconocido en una de las profundas cuevas antárticas. Algunos de ellos estaban marcados con extraños símbolos y signos similares a petroglifos. Estos artefactos requieren más análisis, pero ya han suscitado muchas preguntas. ¿Podrían haber sido estas cuevas el hábitat de los primeros humanos o de otras criaturas que habitaron la Antártida en un pasado remoto? Si estos objetos son realmente de origen antiguo, su estudio podría aportarnos nuevos conocimientos sobre el desarrollo de la cultura y la tecnología en el duro clima antártico. Aunque los científicos abordan estos hallazgos con cautela, reconocen que el descubrimiento de artefactos antiguos, sistemas de aguas subterráneas y zonas termales podría cambiar significativamente nuestra comprensión de la historia del continente. Aún no está claro cómo llegaron estos objetos a las cuevas subterráneas ni a qué cultura pueden vincularse. Esta cuestión da lugar a nuevas áreas de investigación destinadas a estudiar las posibles conexiones entre la Antártida y otras partes del mundo en la antigüedad. Algunos teóricos sugieren que las cuevas subterráneas de la Antártida pueden contener rastros de instalaciones o bases tecnológicamente avanzadas creadas por otras civilizaciones. ¿Podrían haberse utilizado estas cuevas como depósitos de tecnologías antiguas o incluso como laboratorios de investigación? Con cada nuevo descubrimiento, las hipótesis sobre la existencia de tales lugares se vuelven más y más intrigantes. El descubrimiento de tales estructuras podría tener un enorme impacto en nuestra comprensión del desarrollo tecnológico en la prehistoria y en la posibilidad de que existieran civilizaciones avanzadas en lugares remotos de nuestro planeta. La Antártida sigue siendo una de las regiones menos exploradas y más misteriosas de nuestro planeta. Desentrañar los secretos de sus cuevas subterráneas
puede cambiar nuestra comprensión de la historia del continente y dar respuesta a preguntas que siguen sin resolverse. Es posible que en el interior del continente helado aún se oculten rastros de épocas antiguas, o incluso huellas de otras civilizaciones que hayan dejado su huella invisible en las cuevas ocultas de la Antártida. La respuesta a esta pregunta puede cambiar nuestra comprensión del lugar que ocupa la Antártida en la historia de la humanidad y de nuestro mundo en su conjunto. Con cada nuevo estudio, estamos más cerca de desentrañar los secretos que se esconden bajo el hielo antártico, pero muchos de ellos aún esperan ser descubiertos. Uno de los mayores misterios de la Antártida, que intriga a investigadores y teóricos de la conspiración, se refiere a las posibles pruebas de la existencia de civilizaciones avanzadas en las profundas cuevas de este continente. Las leyendas y especulaciones en torno a las formaciones subterráneas de la Antártida existen desde hace mucho tiempo. Aunque muchas de ellas puedan parecer fantásticas, recientes descubrimientos científicos nos obligan a echar un nuevo vistazo a esta remota parte del planeta. ¿Podría esconderse bajo el hielo antártico un mundo misterioso que existió mucho antes de nuestra era? En 2024, un grupo de científicos de distintos países, utilizando modernos radares subterráneos y sondas geotérmicas, comunicaron los resultados de una expedición que arrojó nueva luz sobre posibles estructuras ocultas bajo el hielo antártico. Según los datos obtenidos, algunas de las cavidades subterráneas registradas tienen varios kilómetros de longitud y se caracterizan por una geometría clara que no es típica de las formaciones naturales. Algunas de estas cavidades están rodeadas de zonas de mayor actividad térmica, lo que puede indicar la presencia de fuentes geotérmicas o procesos energéticos desconocidos. Gracias a la observación por satélite y a las tecnologías de escaneado del hielo, los investigadores pudieron crear un mapa tridimensional de los espacios subterráneos de la Antártida. Este mapa mostraba túneles anchos parecidos a pasillos y grandes cavidades con forma de salas o habitaciones. Estos descubrimientos dieron pie a una serie de teorías, desde sugerencias de depósitos subterráneos capaces de albergar vida, hasta ideas de que estas cuevas podrían haber sido creadas por una civilización avanzada o incluso de origen extraterrestre. Uno de los hallazgos más importantes de la investigación de 2024 fueron las muestras microscópicas recogidas en lagos subterráneos de agua ocultos bajo el hielo. Estas muestras contenían restos de microorganismos que nunca antes se habían encontrado en la Tierra. Los microbiólogos creen que estos organismos han evolucionado en las condiciones de aislamiento únicas de la Antártida a lo largo de miles de años, lo que podría indicar la existencia de un bioma subterráneo independiente. Además, la estructura celular de estos microorganismos era bastante inusual, con características que raramente se encuentran en la biosfera terrestre. Esto llevó a especular con la posibilidad de que los microorganismos hubieran emigrado de otro entorno o pertenecieran a una rama de la vida completamente distinta y desconocida. Uno de los hallazgos más intrigantes fueron las posibles paredes o hileras de paredes que atraviesan ciertas cámaras subterráneas. Las imágenes tomadas con un radar de exploración subterránea muestran líneas claras y rectas que no parecen grietas naturales en la roca. Los científicos no pueden afirmar con certeza si estas estructuras son naturales o artificiales, pero su presencia plantea nuevos interrogantes. ¿Es posible que bajo el hielo antártico existan estructuras o restos de civilizaciones conocidas o desconocidas? La historia de las misteriosas cuevas de la Antártida dio un nuevo giro cuando varios investigadores afirmaron haber encontrado artefactos inusuales en las cuevas subterráneas durante sus expediciones. Según fuentes anónimas, algunos de los objetos hallados a gran profundidad tenían una estructura poco clara y estaban fabricados con materiales desconocidos, resistentes al frío y a la alta presión. Uno de los objetos fue descrito como un disco de metal con símbolos grabados que no pertenecía a ninguna cultura conocida, lo que suscitó muchas preguntas entre los investigadores.
este artefacto nunca se presentó oficialmente al público, lo que dio lugar a numerosas suposiciones y rumores. ¿Podrían las misteriosas cuevas de la Antártida haber albergado una antigua civilización? Algunos historiadores e investigadores de teorías alternativas sugieren que la Antártida tenía un clima mucho más suave en la antigüedad, lo que habría permitido la formación de civilizaciones antes del inicio de la glaciación global. Algunos teóricos creen incluso que las leyendas de continentes perdidos, como la Atlántida, podrían referirse en parte a la Antártida. En lugar de buscar civilizaciones perdidas en otros continentes, podríamos mirar hacia este mundo remoto y cerrado del continente helado. Las condiciones únicas de la Antártida, una gruesa capa de hielo, un elevado aislamiento del resto del mundo y una historia milenaria sin intervención humana, sugieren que si hubo aquí una cultura desarrollada, podría haber dejado sus huellas en perfecto estado. El hielo y las bajas temperaturas podrían haber preservado artefactos o estructuras de una forma única, por lo que los científicos siguen explorando estas regiones con la esperanza de encontrar pruebas que respalden estas suposiciones. Algunos investigadores creen que las cuevas de la Antártida pueden tener una importancia no solo científica, sino también estratégica, y por eso algunas de las investigaciones se mantienen en secreto. Según los teóricos de la conspiración, estas cuevas pueden contener tanto artefactos antiguos como restos tecnológicos de civilizaciones que poseían conocimientos que la ciencia moderna aún no ha alcanzado. También existen teorías de que estos lugares podrían utilizarse para investigaciones secretas no relacionadas con las misiones científicas modernas. La falta de información disponible no hace sino alimentar rumores y especulaciones, convirtiendo la Antártida en un centro de misterio mundial. ¿Qué esconde realmente la Antártida? ¿Existen bajo su hielo vestigios de antiguas civilizaciones que florecieron en condiciones diferentes a las actuales? ¿O se trata solo de fantasías sobre posibles descubrimientos? La investigación científica sigue su curso, y quizá obtengamos respuestas a estas preguntas en un futuro próximo.